Hola, voy a hablar sobre la posmodernidad. En la historia hemos tenido la filosofía, es que toda la historia es mala, o sea, no es una buena manera de contarlo, pero ha habido periodos similar a los cómics de Marvel, a los de DC también, a cualquier universo compartido de superhéroes. Hay épocas que interesan por ciertas modas de estas épocas. En Marvel tienes All New, All Different, donde de pronto los héroes como que se hacen transexuales y cambian y son más inclusivos y pasan cosas así. Y en DC, por ejemplo, tienes Rebirth, donde como que reinician el universo y es algo post los nuevos 52. Y así, van pasando cosas que van definiendo ciertas eras de los cómics. Y a veces hay cataclismos o eventos. Justo hay un evento llamado Cataclismo, que creo que en Marvel es cuando Galactus hace tal cosa y a todo el mundo le afecta. Y creo que junta por alguna razón los universos Ultimate y 616. Y luego en DC, por ejemplo, pasa constantemente esto de las tierras. Hay un evento incluso de Marvel contra DC, que no sé qué tan canon sea, pero sé que son, o sea, lo hicieron personas que sí hacían los cómics de Marvel y DC, etcétera. La contemporaneidad es un periodo filosófico igual, pero justo es engañoso porque la contemporaneidad ya pasó. Estamos actualmente en un periodo extra llamado posmodernidad, extra en el sentido de que se sale de las definiciones que tenemos originalmente. Pensaríamos que estamos en una contemporaneidad, pero no lo estamos. Estamos en una posmodernidad. Y la posmodernidad es la época donde se pone de moda filosóficamente, o sea, es actual, pero se llama posmodernidad porque superamos la modernidad en teoría. Y la modernidad tenía como objeto la ciencia, la razón, ese tipo de cosas. Y es la época de las cosas clásicas. Bueno, en realidad es un regreso a los clásicos, porque los clásicos ya eran Platón, Aristóteles, los griegos, esas cosas. Pero regresamos a imitarlos y mejoramos como civilización, por tanto, al menos esa es mi lectura. Y entonces tenemos Mozart y cosas así, y ciencia, y lógica, y deducción, y muchas otras áreas del conocimiento crecen, pero en general crecen las que son más lógicas. Las artes también vuelven a algo así como sus orígenes, sobre todo se prefiere la simetría y ese tipo de cosas. Y, y es algo muy racional, digamos, hasta que se dan cuenta de que todo eso no lleva por completo a ningún lado. En el sentido de que sí, mucho proceso racional, pero al final tenemos dos guerras mundiales. Es lo que quiero decir. Y entonces la racionalidad tal vez no sirva para nada. Quizás incluso no deberíamos ser racionales, porque al final la racionalidad nos lleva, o sea, una interpretación es que la racionalidad al final solo nos lleva a holocaustos. Que los holocaustos y los gulags, o sea, si lo queremos ver desde la perspectiva más derechista, o sea, la perspectiva derechista dice, tanto los comunistas como los capitalistas son malos. Con lo que te quieren decir que todos son malos y que entonces el comunismo no es la respuesta. En realidad estoy muy de acuerdo, pero es un argumento que le pertenece a la derecha alternativa actual. Y justo si queremos ponerlo en esos términos, que son como términos espejo, donde la izquierda hace esto y la derecha hace esto, y yin y yang, y cosas así que son muy esotéricas. Pero bueno, digamos, es un bonito esquema. Es igual que el esquema de los orbitales. Está equivocado, no tiene significado físico, pero entiendes mejor los orbitales. Pero después entenderías que hay unas nubes de probabilidades y que es todo muy raro y que Schrödinger y todas estas cosas. Pero justo en... O sea, tú dirías, al final, después de la Segunda Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, lo único que obtienes con la racionalidad son nuevas formas de someter a personas. Eso es lo que está pasando, eso es todo lo que está pasando. O sea, parece que el proyecto era mejorar como civilización y la ciencia y la medicina y el arte,
al final solo lleva a dictaduras totalitarias donde al final solo matamos gente que decidimos que es menos gente que otra gente, por ejemplo los judíos o los que delatan el sistema, etcétera. Y entonces quizás la razón solo es un encubrimiento, similar a cuando uno es alcohólico y se pone muchas razones para tomar, ¿no? Y uno toma a diario y esas cosas. Y entonces parece que uno está usando la razón, pero en realidad lo que está haciendo solo es encubrir un mal hábito. Esa es la crítica hacia la modernidad y entonces con esto se pasa a la posmodernidad, donde se echa por la borda la razón y se cree que debería haber mejores métodos. Una enunciación posmoderna es: el humano se disuelve en elementos que le dan solo presencia parcial. O sea, el humano es una cosa, el humano particular es una cosa entre muchos otros humanos y muchas otras cosas, y está completamente o tal vez casi completamente sesgado, y no es esta persona neutral, objetiva, que puede discernir, que presupone el sujeto moderno. Esa es la crítica posmoderna a la modernidad, que en realidad no hay sujeto, y se habla precisamente de la muerte del sujeto. Y empiezan pensamientos del estilo Saussure, que habla, no sé si se pronuncia así, pero se escribe Saussure. Y me declaro culpable de esto. O sea, a mí también me caga cuando las personas pronuncian mal mi apellido y todo el mundo lo hace, por supuesto, porque no vivo en un país alemán, pero Saussure, o como sea que se tenga que decir, no lo investigué, plantea el estructuralismo. Es el primero quizás en plantear, o de los primeros en hablar del estructuralismo, y habla de que la lengua es algo así como un organismo que ya está vivo y que no puede modificarse fácilmente. Uno pensaría que tal vez sí, porque el hablante hace la lengua y estas cosas, pero lo mismo se dice del proletariado. O sea, en teoría el proletariado, si se aliara, podría mejorar todo, pero nunca se alía, porque al final el proletariado es una masa informe de personas que no puedes controlar por completo, ni puedes ni siquiera convencer, al menos no por completo. Y la lengua es parecida, no puedes modificarla abruptamente solo porque tú decides hablar de otra forma. Es un ejemplo de cómo la lengua se resiste incluso. Es algo así como la inteligencia artificial. En este momento la tenemos, digamos, bajo control, entre comillas. Pero quizás llega un momento donde, igual que las tecnologías siempre suelen hacer, salgan de control y empiecen a pasar cosas que no pensábamos que iban a pasar, y para bien o para mal, etcétera, pero se vuelve algo propio, algo incluso vivo en este sentido. Tiene una voluntad de poder propia. Este es un término ya nietzscheano, y Nietzsche en realidad está en un periodo moderno, y Nietzsche es un defensor, según como se lea, pero se puede interpretar a Nietzsche como un defensor en el fondo de la modernidad. Al menos está en contra del nihilismo. Quizá está en favor de la posmodernidad, pero en contra del nihilismo, y es un poco incompatible esto, en mi opinión, porque la posmodernidad lleva inevitablemente al nihilismo. Nietzsche es mi filósofo favorito, pero estoy un poco en crisis con él. Y luego también está Foucault, y Foucault es muy popular, sale en todos los memes, y lo que la gente no dice es que Foucault era un pederasta y tenía relaciones con muchos niños, y creo que en algún momento contrajo SIDA. Y más que hacer un hombre de paja y tirarle mierda y decir, ese cabrón tenía SIDA, no vale su opinión, lo que quiero decir es que no podemos hablar de filosofía sin hacer hombres de paja en el fondo, porque si la filosofía es sobre cómo vivir mejor, o sea, si el atrevimiento de la filosofía es político, no puedes confiar del todo en una persona que es pederasta, en mi opinión. Sobre todo no cuando su filosofía pregona que la pederastía podría ser algo bueno, porque es que al final no hay verdad, ¿no? O sea, en el posmodernismo no hay nada de... O sea, no hay verdad, no hay reglas en realidad, entonces todo debería estar permitido, que es, por cierto, un mal razonamiento. No es que si no hay Dios, todo está permitido, sino si no hay Dios, nada está permitido. Precisamente la prohibición, el nombre del Padre, etcétera, logran que uno pueda escindirse del poder, y entonces existe la posibilidad de hacer trampa. Pero cuando no hay nada que simbolice la trampa, cuando no hay nada prohibido, realmente no tienes nada. O sea, no tienes posibilidad de hacer nada. Y así llegas precisamente al nihilismo. O sea, cuando todo está permitido, todas las relaciones posibles están permitidas, la pederastia también, y no se habla de ningún vínculo sano. Quizá los vínculos sanos se perfilan en contra de aquellos vínculos que son, pues al menos más prohibidos. Sano en el ojo público, y justo esto me permite pasar a hablar de la historia de la locura de Foucault. Esto lo leí cuando yo estudiaba psicología,
Me la dejó leer una psicoanalista llamada Ana María Chávez. Saludos a Ana María Chávez. Es algo así como una eminencia probablemente mundial en el psicoanálisis. Y conoció a... entiendo que conoció a... pues casi casi que conoció a Isaac Newton. O sea, conoció a Carl Rogers y dijo que era una mala persona, por cierto. O que al menos no se llevó bien con él. No, no, no es cierto, estoy tergiversando las cosas. Conoció a Claudio Naranjo y creo que Claudio Naranjo no le cayó bien, pero creo que también conoció a Carl Rogers en vida o algo así. Y eso es, para mí es como decir, yo conozco a Newton, o sea, yo conocí a Newton, yo sabía cómo hablaba y a qué hora salía de su casa. O sea, se me hace maravilloso, la verdad. Y ella me hizo leer Historia de la Locura, o al menos una parte de, o al menos un libro que trataba sobre eso. O sea, sobre Foucault indirectamente. Y hablaba sobre cómo, y esto es antipsiquiatría, se llama antipsiquiatría, pero empezaron a catalogar a las personas consideradas locas en contraposición a las que no consideraban locas. Pero si analizas la vida humana, social, muchas cosas que hacemos son muy locas. O sea, constantemente estamos en patrones autodestructivos. El trabajo no es precisamente algo que dignifique, no en la mayoría de las veces. A las formas en las que nos llevamos y en las interrelaciones que llevamos con personas tampoco son particularmente saludables. Incluso con personas que tú dirías, pues se ven muy estables, pues en realidad no. O sea, generalmente no suelen ser capaces de concretar o de comunicar realmente nada. La gente es muy buena hablando, en el sentido de que hay conversación, pero realmente hay conversación, no sé. Y entonces, bueno, Historia de la Locura trata un poco sobre eso, aunque yo lo aclimato más a lo actual, pero, pero habla sobre la locura al final se perfila en contra de algo considerado sano, que al final no es necesariamente sano. Y justo se usa como un instrumento de control, o sea, los locos, bueno, fueron llamados locos personas que tenían la razón. No sé, Giordano Bruno, por ejemplo, Galileo Galilei, etcétera. Tal vez no se usó la palabra locura, pero al final se los catalogaba como antisociales. Y la antisociedad es no quizás lo que se opone a la sociedad, sino quizás precisamente lo que se considera incorrecto. ¿Y esto quién lo considera? El poder. También escribió Las palabras y las cosas, El orden del discurso, escribió Historia de la sexualidad. Leí porque afrontémoslo, me gustan esos temas. Pensé que era una perspectiva psicoanalítica, pero justo rebate al psicoanálisis y es muy interesante. El psicoanálisis termina siendo moderno, presupone que hay una razón y que hay... De hecho, el psicoanálisis es maravillosamente matemático porque supone que hay una estructura matemática. Incluso Lacan habla de que las matemáticas son la parte real traumática de la realidad, o sea, como una de las partes incómodas más reales posibles, como si fuera un código. En el sentido de que no de que hay una realidad afuera en el sentido red pilero, de tienes la posibilidad de estar en otro lado si tan solo abrieras los ojos y cambiaras de hábitos. No, pero más bien la realidad está codificada, tal vez no hay más que esto, pero este código es incómodamente matemático. Y justo se cree en un sentido lógico de las cosas, y justo la conducta se presupone que ocurre porque hay una serie de concatenaciones de causas y efectos y cosas así. Eso es moderno. Y Foucault justo rebate el psicoanálisis y dice incluso cosas como el psicoanálisis supone que el sexo está reprimido, pero en la época actual, y Foucault, bueno, era alguien que, por lo que entiendo, exploraba el BDSM y hablaba sobre eso abiertamente en la tele, o al menos hablaba abiertamente sobre eso, no sé si en la tele se permitía hablar de eso, pero digamos es conocido por ese tipo de cosas. Y luego pues tenía relaciones abiertas y luego pues con menores y cosas así, o sea, era muy liberal en ese sentido. Liberal incluso en el sentido más derechista posible, porque al final, pues, yo creo que también jugaba con poder. Él también estaba en una posición de poder y la aprovechaba. Entonces, sí, rebate el psicoanálisis, dice que el sexo no está reprimido, que más bien el sexo es un medio de control social y que entonces... Y llega a proponer algo así como, el incesto realmente está mal. O sea, llega a decir algo así como, el incesto está mal. Porque quizás sería una forma de resistirnos a un poder que nos dice que el incesto está mal. Entonces quizás ser incestuosos es una forma de protesta. Y él dice que el sexo es la sexualidad en general, que no solo es penetración, que es él es uno de los primeros que dice algo así, que el sexo no es solo penetración. Dice es un método de control. Y el poder no está completamente en un cúmulo no sé, no está en una gran ciudad, en un gran castillo tenebroso, y nosotros no tenemos ningún poder, sino que el poder nos enlaza.
y las personas incluso pequeñas tienen poder pequeño, pero pueden jalar cada vez más poder, sobre todo con el discurso, pero también con otros medios como el sexo. Y entonces si nosotros cambiamos los estándares de lo que es aceptable y normal en la sexualidad, quizás cambiemos socioculturalmente muchas cosas, pues sí, muchas cosas. Es difícil de explicar, pero cambiamos quizás la estructura em, más básica social. Es una interpretación, se me hace muy interesante, pero se me hace muy vacía también, como la mayoría de las cosas que dice Foucault. Y justo leí la historia de la sexualidad tomo 1 y me gustó mucho, pero quisiera leer el tomo 2, el 3 y el 4. Creo que el 4 ni siquiera es suyo, alguien más lo publicó después de que se murió y no hay que confiar en esos escritos, en mi opinión, porque lo mismo hicieron con los de Nietzsche y los hicieron nazis. Su hermana era fanática nazi y tergiversó la voluntad de poder para hablar sobre los nazis y favorecerlos y esas cosas. Pero sí, Foucault. Detrás de toda discursividad hay oculto un poder que permea todas las capas, es algo que dijo Foucault. También en la posmodernidad tenemos la deconstrucción, y la deconstrucción aparece en memes, y creo que es una gran forma de hablar de la deconstrucción, porque precisamente la deconstrucción no es un algo, o sea, no es algo que puedas definir, porque si defines la deconstrucción, o sea, la deconstrucción es un anti-algo. O sea, tú tienes algo estructurado y la deconstrucción lo pone de cabeza o le da la vuelta o lo mira desde otros lados. En palabras de personas que están, no sé si a favor de la deconstrucción, pero están tratando de hablar sobre ella, la filosofía debe dar vueltas en los márgenes de los textos. Y los textos son todas estas cosas que uno puede interpretar. Todo. O sea, un video, un texto tal cual, una canción, una filosofía, un pensamiento, una palabra, todo esto es un texto. O sea, todo es un texto. Y según Derrida no hay nada fuera del texto y todo es posiblemente interpretable. Incluso lo más objetivo se puede ver desde otra ética, desde otra perspectiva, desde otro algo. O sea, incluso se puede analizar la ciencia desde el psicoanálisis, incluso se puede analizar la ciencia desde la gramática. Y concluyes cosas muy contrarias incluso. Entonces la deconstrucción es esta cosa indefinible que pone las cosas de cabeza y que tienes esta construcción normalmente social, por ejemplo, de lo que es el amor. Y entonces le das la vuelta. Haces las preguntas, o sea, ni siquiera enuncias nada. Las desmontas como si fuera un Lego. Darío Steinschreiber es un gran autor referencial sobre esto. O sea, lo recomiendo ampliamente. Dicen que mezclan muchos filósofos, pero es que lo que creo que no entienden es que justo Darío Steinschreiber es deconstructivo. Y el trabajo de un deconstructivista es precisamente mezclar cosas inmezclables. Pero lo interesante es eso, que no es que la filosofía sea una serie de cosas muertas colgadas de una pared, una serie de anfibios muertos, espécimen A, espécimen B, espécimen 1.2, espécimen 1.5, sino que está viva en el sentido de que completa y constantemente puedes reivindicar y cambiar las cosas. Es como si viajaras en el tiempo, es como si leyeras a Platón y lo leyeras desde tu propia perspectiva, sin que nadie te diga qué significa lo que dice Platón, y pienses, quizás el banquete no trata sobre el amor, quizás el banquete trata sobre la responsabilidad. Y entonces lanzas una nueva forma de verlo, y por ridículo que suene, creo que esto desmonta muchos aparatos también de poder, porque el poder nos dice qué es lo que debemos pensar y cómo debemos verlo y pensarlo. Y la deconstrucción admite una forma alterna de verlo y pensarlo. O sea, no es un método. Porque si fuera un método sería parte de un instrumento de poder. Seguiría siendo parte de... O sea, todos los métodos salen de alguien que te dice cómo hacer algo. La deconstrucción es lo suficientemente libre como para que no sea un método. O sea, si te fijas es una aporía. Y Derrida habla mucho de las aporías también. Pero tiene sentido. O sea, parece que no hay sentido, pero precisamente esto permite que haya sentido. Entonces, irrumpe lo posmoderno y autores importantes a mencionar son Lyotard, Sloterdijk, Bátimo, Carlos Díaz. Carlos Díaz, por cierto, es un... Estos apuntes salen de mi Universidad de Filosofía y son españoles y al igual que profesores que venden su propio libro y presumen su libro, pues estos presumen ciertos españoletes con el objetivo de que digas, wow, son grandes autores, pero me temo que están sesgados. O sea, Carlos Díaz nunca lo he escuchado en mi vida,
más que cuando lo leí en Tech. Posiblemente sea reconocido e importante, pero me parece también que lo están siempre queriendo meter por ahí, bajo la alfombra. Y luego también está Lipovetsky, que también es otro autor postmoderno. Y las demás cosas que acabo de decir y unir son cosas que saqué de libros de Darío Steinschreiber, cosas que leí en CISEC, leí Foucault, leí Freud, me interesó leer sobre estructuralismo y socio, no sé cómo se pronuncia, insisto. Un agradecimiento especial a la Fonda Filosófica. Saludos a mi compa el Sergio de la DCI, que le sabe a la Fonda Filosófica también. La posmodernidad es el tema más interesante a mi gusto de la filosofía, porque incluso es algo que debemos tal vez incluso superar. O sea, creo que sí, posiblemente la racionalidad solo sea otro método de poder, pero la posmodernidad lleva al nihilismo. Carlos Díaz, el gran Carlos Díaz, dice que la posmodernidad lleva al nihilismo, cosa que, por cierto, pues lo dijo cualquier otro. O sea, la verdad es que no es que sea, no es que esté consenso, o sea, no es un consenso, iba a decir consensuado, pero eso es otra cosa. No es que sea un consenso, no es que todo el mundo crea que la posmodernidad sea igual de nihilista. O sea, mucha gente cree que la posmodernidad es lo mejor que puede pasar. Que ese es precisamente el problema, que ese es el paradigma actual. O sea, pese a que incluso la posmodernidad dice que no hay narrativas y que no hay paradigmas y que todo es deconstruible, está de moda pensar que todo es deconstruible y eso sigue siendo un paradigma. Pero no es algo así como, o sea, ¿sabes? No es como que, o sea, al final esto lleva al nihilismo, eso es lo que quiero decir. Porque no creer en nada implica que justo todo está permitido en el sentido de que termina pasando que nada está permitido. Y justo las ideologías más izquierdistas permisivas terminan siendo las más contradictoriamente enajenantes y atrapantes y, en fin. Y voy a hablar sobre esto en otros videos porque me interesa mucho este tema y pues me sirve para repasar lo de mis clases. Pero quiero terminar diciendo que creo que la responsabilidad filosófica actual es algo que he reflexionado, o sea, es algo que hay gente que reflexiona y luego hace tesis, ¿no? A mí me gustaría hacer algo así sobre cómo la posmodernidad es esta cosa que está de moda y no debería estar de moda. No tiene sentido. O sea, no es solo que no tenga sentido, no es que tengamos que hacer algo por lógica y ya, sino que lleva a la profunda infelicidad colectiva, etcétera. O sea, creo que el hecho de que estemos a punto de una tercera guerra mundial y que hayamos estado a punto desde hace mucho tiempo, más que pintar una catástrofe, porque eso me parece justamente posmoderno. O sea, yo no creo que mañana se vaya a acabar el mundo, ni deberíamos actuar como si se acabara mañana el mundo, pero creo que todas estas formas de pensar de, es que al final todo es muy subjetivo y todo puede pasar, nos lleva al grado de que no importa nada, no hay moral, no hay valores, no hay nada. Y las guerras siempre van a seguir ocurriendo si no hay nada. O sea, al final necesitamos algo así como piedras que nos sostengan en el suelo. En fin, sí, la posmodernidad no, no sé, es algo así como, es como las drogas. Parece muy bonito al principio. Gracias por escuchar.